¿Lo recibieron ahí? Sí, ya llegó. Bueno, vayan leyendo la primera parte, así yo preparo la pizarra y vamos a hacer, quiero que lean por lo menos hasta la parte de la primera experiencia en donde habla sobre que se lanza un objeto y qué pasaría si la superficie se modifica. Lean toda esa parte, lean tranquilos lo que entiendan y yo voy a ir preparando lo que es la parte del dibujo. Vayan leyendo, si quieren preguntarme algo, me preguntan, si hay algo que no entienden, yo estoy acá presentando o tratando de hacer lo que son los dibujos. Sabrina fue quien ingresó recién, ¿no? Sí, sí, fui yo, perdón. Hola. No, no, no. Ahí envié un archivo a lo que es el grupo de WhatsApp. ¿Lo viste? Sí, lo vi sobre las leyes de Newton. Bueno, Sí. bueno, les pedí que vayan leyendo ahí la primera parte, en donde están los dos experimentos. Vayan leyéndolos tranquilos. Yo voy a preparar lo que es el dibujo para la explicación y de ahí partimos. ¿Está bien? Ok, ok, ya voy.
Hola Gabriel, Hola, profe, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿todo andan, bien? chicos? Les mandé un archivo recién a lo que es el grupo de WhatsApp, ¿lo viste? Sí, sí, lo estaba leyendo, las leyes de Newton. Bueno, lean hasta el primer caso y ahí ya arrancamos con eso. Vamos a hacer la explicación del primer caso y vamos a ver toda la primera ley. ¿Es un problema de la conexión o un problema del Meet? Fíjate igual si ahora seguramente 3 minutos más así terminan de leer y ya arrancamos.
Bueno, arrancamos, así vamos viendo. Igual tengan a mano si pueden tener el archivo, si no, igual lo voy a ir leyendo. Entonces, a nosotros nos proponen un ejercicio en donde nos dicen que vamos a dejar caer un objeto, en este caso, por ejemplo, no recuerdo si es una pelota que cae sobre un riel. Entonces, primero, nosotros teníamos que decir que íbamos a modelizar el objeto como una partícula sin masa. Segundo, íbamos a poner un sistema de referencia. En este caso, si quieren, lo que podemos hacer es plantear los ejes. Y X. Y decimos que nuestro sistema de referencia son los ejes coordenados. Ahora tenemos que analizar la situación. Nos dice, ¿qué pasaría si dejamos caer un objeto, que en este caso es una pelota, sobre un riel a una cierta altura? Y este riel tiene una forma particular, como si fuera, digamos que cortamos seccionalmente un bolt o una olla, una fuente, la cortamos seccionalmente y vemos que tiene una parte elevada, una parte en la cual directamente queda plana sobre nuestro eje X de referencia y se vuelve a elevar. Nosotros cuando imaginamos esta situación, por experiencia cotidiana, sabemos de que la pelota va a viajar desde su posición de origen o posición inicial y va a llegar a una posición final en la cual no va a poder o va a llegar hasta un punto en donde va a detenerse y va a generar un movimiento contrario al que estaba haciendo. Si nosotros, por ejemplo, sin saber de esto, lanzamos una bolita dentro de una superficie como una fuente que tenga esta forma, vamos a ver que va a caer, va a llegar a un extremo y va a volver a caer. Entonces, el experimento está dado en que no tenemos que pensar en todos los factores que van a intervenir, ya sea que vamos a despreciar lo que es el rozamiento, y decimos también
se desprecia el rozamiento y también vamos a despreciar el roce con el aire. ¿Qué más indicaba que se desprecia en este experimento? ¿Qué otra cosa puede afectar a este movimiento o al movimiento de lo que es la pelota adentro de este riel o de este sistema? El aire, la gravedad. La gravedad no la vamos a despreciar porque la gravedad está en este momento está influyendo, no la vamos a tener en cuenta o no vamos a hacer un estudio exhaustivo o complejo de ello, pero para que esta pelota caiga, hay algo que está haciendo una fuerza y la gravedad, digamos, la gravedad está presente. La gravedad en realidad siempre va a estar presente, va a ser difícil de despreciarla. Pero tenemos una fuerza de gravedad que no sé si vamos a llegar a la parte de trabajo y energía, pero, por ejemplo, acá lo que estamos teniendo es un tipo de energía conservativa en la cual vamos a ver que acá hay una influencia, a pesar de que no hagamos una fuerza en el objeto por la misma fuerza de gravedad va a tender a caer. Eso es lo que vamos a ver ahora igual. Entonces, lo que estamos despreciando es solamente que la superficie por la cual se va a mover el objeto, toda esta superficie, a ver si le puedo dar color. Toda esa superficie no es rugosa, o sea, está totalmente lisa. Es muy difícil encontrar en la vida cotidiana algo que sea totalmente liso. Pero, por ejemplo, una superficie que carece casi de fuerza de roce o de lo que es el coeficiente que se le dice el coeficiente de rozamiento, no sé, se ve cuando en una pista de hielo, por ejemplo, ven que un objeto pesado, por más pesado que sea, se puede deslizar casi sin ejercer ninguna fuerza para poder moverse. Entonces, se trata de superficies ideales, o sea, es muy difícil encontrar una. Lo que estamos diciendo es que nuestro objeto de estudio es ideal y no tiene casi o no tiene fuerza de roce contraria al movimiento. Una vez que cae, si esto fuera, digamos, ideal y se dieran todas las condiciones, va a pasar lo que está en el dibujo 2. O sea, va a llegar a una altura máxima, a un punto final. A ver, vamos a ponerle a esta altura M, altura máxima. Acá va a estar M de nuevo. Y va a volver a caer. Entonces, hago otra vez un eje. Entonces, cuando vuelve a caer, ¿qué es lo que va a pasar si seguimos con nuestra misma superficie? Y en nuestro movimiento ideal va a volver a hacer lo mismo, porque si nosotros contemplamos de que no había rozamiento, de que no había rozamiento de la superficie ni del aire, de que estaban dadas todas las características para que esta superficie no contribuyera a que
esa pelota dejara de moverse. Y cuando llegue al punto máximo, vuelva a caer sin ninguna interacción, vuelve a caer, digamos, con la misma fuerza o con la misma velocidad que ¿qué? Que cuando se partió del primer momento. Entonces, este primer momento tiene un reflejo en el segundo momento, en el momento en el que llega al punto final. Si esto estuviera o se darían las condiciones para que pase esto, una vez lo habíamos hablado, de que este movimiento sería perpetuo. Sería algo ideal y que no se da, pero en un marco o en una idea hipotética y en la cual nosotros tenemos que pensar, sería algo que si fuera así, pasaría, porque si no hubiera una superficie que nos genere un roce, que ese rozamiento está generando a su vez una fuerza contraria a la mía, a la que genera movimiento, y el aire tampoco influye, estamos dentro de lo que se dice el vacío. Esto lo que haría es generar un movimiento que sería perpetuo, o sea, infinito, no terminaría nunca porque ese objeto llegaría siempre hasta a la misma altura máxima y volvería a caer sobre la superficie y volvería a generar el mismo movimiento una y otra vez. Un movimiento, digamos, recíproco o reversible siempre. Entonces, lo que nos propone el ejercicio es lo siguiente. Es que, ¿qué pasaría si seguimos con las mismas condiciones, pero esta vez la bola cae desde la misma altura, pero llega a una altura menor? Porque, por ejemplo, el otro brazo del riel está a menos altura. ¿Qué pasaría aquí? En estas condiciones, lo que estaría pasando sería que nuestro objeto llegaría a una altura máxima. ¿Y qué pasaría cuando vuelva, cuando haga el retorno? ¿Alguien entendió esa parte? Sí, vuelve igual a cuando salió, porque no hay nada que lo interrumpa. A ver, vamos a ver en esa parte que dice, mira. Dice, lo que hicimos al eliminar la interacción con el aire, otros roces que frenan la pelota es idealizar la experiencia. Bueno, ninguna se va a mover idealmente. A medida que inclinamos el brazo del riel, la pelota siempre alcanza la misma altura y por lo tanto llega cada vez más lejos. Cuando el brazo llega a estar horizontal, la pelota no debería detenerse nunca. Esto significa que su cantidad de movimiento es constante. La cantidad de movimiento no la vamos a estudiar, pero es un valor o una magnitud que nos indica eh, la situación cuando deja de estar o un objeto deja de estar, digamos, quieto. Deja de estar en una situación de, ¿cómo se diría? No está saliendo la palabra. Estático, no estaría más estático. Entonces, hay un momento dado en el cual se estudia lo que es la cantidad de movimientos que nosotros no la vamos a ver ahora porque no nos apoya y no nos va a dar mucho sustento, entonces lo voy a obviar a eso. Entonces dice, cuando pase eso no es que va a llegar a la misma altura, porque vos imaginate, si esto llega a la misma altura y acá hay una altura máxima, ¿qué pasaría con la pelota? Si esto no fuera, supongamos que este brazo siguiera teniendo la misma dimensión que esto. ¿Te das cuenta qué pasaría? Fijándonos en lo que pasó en la parte anterior.
Saldría para afuera del recipiente, profe. Claro, porque buscaría llegar a casi la misma altura, ¿entendés? Sí. Entonces, en ese caso, cuando llegue a esta altura máxima, va a volver, pero a una altura máxima que va a ser la que alcanza acá. Ya no va a ser la altura máxima inicial. ¿Lo ven? Sí. Entonces, por eso cada vez que se genera una apertura más o el ángulo de apertura es más grande, de este lado por supuesto, siempre que el movimiento sea así, el ángulo de apertura se abre o se amplía, la pelota no va a alcanzar la altura o la primera altura, va a alcanzar una altura menor que es la máxima a la cual alcanzó con el brazo abierto. ¿Qué pasaría en la situación en la que el brazo directamente se abra totalmente con el ángulo de la superficie o de la base esta? La pelota en esas circunstancias diría que, o lo que dice el experimento es que va a empezar a moverse y se va a ir por ese riel hacia el infinito. ¿Por qué? Porque no la detendría nada, no habría ni rozamiento, ni el aire, ni ninguna otra fuerza que esté influyendo a este movimiento. Entonces, lo que indica en este primer experimento es que en una situación ideal, si nosotros aplicamos una fuerza y despreciamos o tenemos un experimento en el cual no hay rozamiento ni de la superficie ni del aire, no hay otra fuerza que influya sobre nuestro objeto, cuando un objeto se saca de esa situación en la cual se encuentra estático o se encuentra fuera de cualquier situación en la que se le ejerza fuerza tal para generar movimiento, un objeto si cae de una determinada altura y cae sobre una superficie que no tiene o no le opone ninguna fuerza, se va a mover con esa misma velocidad con la que cae constantemente en el infinito. Hablando siempre de que la superficie esta por la que se va a mover también sea infinita, la pista por la que se va a mover debe ser infinita, siendo siempre una situación ideal. Entonces, ese primer experimento nos dice eso, porque si fuera lo otro, que la pelota llegaría hacia una altura máxima o hacia la misma altura, siempre la pelota tendría a volver. Entonces, en este caso va a tender a volver, pero va a tender a volver hasta un punto máximo, que es el punto máximo el cual alcanzó del otro brazo. En este caso ya no tiende a volver porque va a seguir con la fuerza que le dio movimiento inicial hacia el infinito por el riel que también consideramos que es infinito. Bueno, el segundo experimento, ¿llegaron a leerlo? Era el que estaba la pelota sola en el espacio. Exactamente. Sí, leí algo. Segundo experimento lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice, imaginemos que tenemos ahora la pelota sola en el espacio. Dice, en el espacio vacío, en la nada, no hay nada más que la pelota. Está sola, apareció, no hay nada más. Se dice que este objeto está aislado de cualquier sistema de estudio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es imaginar que no está interactuando, que no tiene
ninguna persona, ningún otro objeto que interactúe con esta pelota. Cuando hablamos de interactuar en física, vamos a hablar de esto, de que mayormente interactuando es que esté ejerciendo una fuerza sobre el objeto o ya sea por un movimiento, ya sea porque quiere ejercer una fuerza o ya sea porque los dos objetos están en lo que sería una relación de contacto y a su vez, si están en contacto, están ejerciendo una fuerza el uno con el otro, que ya lo vamos a ver por qué es. Entonces, acá lo que nos planteas dice cómo es su velocidad. Porque si nosotros lo imaginamos como que el objeto está en la nada y está aislado, nuestro marco de referencia, por ejemplo, si lo elegimos como los ejes coordenados, o una base de referencia, por ejemplo, el planeta Tierra y la pelota está en el espacio. Vamos a considerar que el objeto está fijo y el objeto no va a interactuar con otro objeto, entonces está aislado y nunca vamos a poder interpretar de que hay velocidad en ese cuerpo. La velocidad que dijimos que era el otro día. ¿Cuál era la definición que dejamos al final de velocidad? ¿Recuerdan qué era la velocidad? Era eh, la variación de movimiento sobre la variación de tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos estudiando algo que está aislado, no hay movimiento en él, lo estamos estudiando desde un punto o de un objeto muy lejano como es la Tierra. No hay movimiento, nosotros sí podemos estar observándolo por mucho tiempo, va a variar el tiempo, pero no hay movimiento. En ese caso, lo que tenemos que decir es que no hay una velocidad y la velocidad no existe. Entonces, lo que dice la primera ley, o lo vamos a tratar de enunciar, es que cualquier cuerpo mantiene su estado dinámico, a menos que alguna acción externa modifique ese estado. Es decir, que cualquier cuerpo va a estar, por ejemplo, en este caso, estático, a menos que ¿qué? Que aparezca alguien y que genere algo con este objeto, ya sea lo empuje, ya sea haga contacto. Todo cuerpo está en lo que sería un estado dinámico. Siempre vamos a trabajar con esta primera ley y vamos a decir que todo cuerpo está en reposo. Entonces, ya sea cualquier cosa que vamos a estudiar, en un primer momento está en reposo. Porque no estamos estudiando en ese momento qué va a pasar con el objeto. Estamos estudiando que el objeto, en el primer momento que lo vemos, está en reposo. Todo lo que es, por ejemplo, el ejercicio del otro día que hablábamos de velocidad y decíamos que teníamos un punto inicial, un punto final, por ejemplo, y el objeto había recorrido una cierta distancia, había variado la distancia. Cuando nosotros hacemos todo este estudio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este objeto en un primer momento está en reposo. Entonces,
¿Dónde tengo? Nuestra primera contemplación del objeto es poder contemplarlo como un objeto aislado. Y todo objeto que está aislado está en reposo, mantiene su estado dinámico. Entonces, la primera ley la vamos a poder reescribir de esa forma. Todo objeto, desde una perspectiva de estudio de un objeto, desde una perspectiva de estudio aislada, va a estar aislado. Y en un primer momento va a estar en estado de reposo. A eso lo vamos a llamar marcos de referencia. El marco de referencia es lo que yo hoy les dije, o cuando les comentaba hoy, de esto, de el sistema de referencia es nuestro marco. Y lo vamos a llamar como marcos de referencia inercial. Entonces, hasta ahí llegamos. Lo primero que dice Newton es que todo objeto o marco de referencia es inercial y nuestro objeto en un primer momento, en el momento que lo vamos a estudiar, está en reposo, parte del reposo. Porque nosotros lo que hacemos siempre que vamos a estudiar o vamos a contemplar un problema físico es como sacar fotografías de cada momento en el cual vamos a estudiar el objeto. Por eso yo les decía que nosotros tenemos, por ejemplo, un primer momento, un momento final, y a partir de estos dos, si estudiamos, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar que la velocidad con la que se mueve un objeto va a ser constante, no vamos a tener ninguna velocidad que varíe en el tiempo. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que nuestros objetos de estudios van a ser o se van a mover con velocidad constante, podemos encontrar, por ejemplo, en el momento 2, una fotografía del objeto en ese momento. Si nosotros dijimos, por ejemplo, que sabíamos que se recorre una cierta distancia en tanto tiempo, voy a tener una velocidad constante que va a estar dada por la fórmula de la velocidad que les di la clase pasada. Y si siempre se mantiene constante o no varía esa velocidad, puedo encontrar momentos intermedios de ese movimiento. Entonces, nosotros vamos a trabajar la física o el estudio del movimiento del objeto como si fueran fotografías de diversos momentos. Mayormente vamos a trabajar con el inicial y el final, pero por ahí puede haber un problema en el cual les diga, bueno, se movió un objeto o un auto llegó, no sé, a Rosario en 3 horas. Si imaginamos que fue una velocidad constante de tantos kilómetros por hora. Si partió a las 4 de la tarde y llegó a las 7 de la tarde, ¿a qué hora estuvo por tal lugar que está a tantos kilómetros? Entonces, esa pregunta acude a eso, a saber en qué momento se da, y yo lo que voy a captar es una fotografía que me va a decir o me va a dar la información de de a cuánto, perdón, la velocidad ya la tenemos, de en cuánto tiempo recorrió ese kilometraje si su velocidad se mantuvo constante. Entonces, yo puedo saber en qué tiempo estuvo en cada instante del recorrido. Siempre porque estudiamos la velocidad constante. Si la velocidad variara, ya no podríamos hacer esto, pero como nuestro estudio lo vamos a hacer con velocidades constantes, podemos saber en distintos tiempos las distintas posiciones del objeto en su trayectoria o en su recorrido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no.
Bueno, si no hay ninguna pregunta, ahí ya les envío el archivo de lo que sería la segunda ley. Esto de las leyes, igual, yo lo que voy a pedir ahora es que traten de reformularla después de que suba el video a lo que entendieron. Me lo van a enviar, así yo voy a ver qué es lo que se entendió de la primera ley, la segunda también, y la tercera que va a ser seguramente la otra clase, también quiero que las reformulen, porque más o menos tenemos que entenderla y poder describirlas con nuestras palabras. Pero mayormente, o lo que indica es esto, que vamos a tener marcos de referencias inerciales, en los cuales vamos a contemplar a un objeto de estudio en un momento dado en el cual está en reposo. O sea que todo objeto que esté en movimiento partió del reposo y nosotros vamos a estudiar ese momento inicial con un marco de referencia inercial. Marco de referencia es en dónde lo vamos a plasmar a nuestro modelo. Inercial habla de que no está en movimiento. En el instante en donde parte lo que va a ser, lo que describe o el movimiento que describe el objeto. A ver, deben un minuto que ya le mando el archivo de la segunda parte.
Ahí lo envié, igual es cortito. Me equivoqué, creo que lo mandé dos veces a la primera parte, no hay problema. Léanlo 5 minutos y así vemos qué entendieron y podemos hacer el razonamiento. Cualquier cosa me escriben ahí en el chat, así lo veo.
¿Lo pudieron leer? Sí, profe. ¿Alguien entendió algo o no entendió nada? Sí, más o menos. ¿Quién no entendió? A ver. No se escucha. No sé si no escribí, si no se escucha bien, así lo leo. Hola, profe, ahí me entiendo. Sí, no se escucha bien. No se está escuchando. Si lo podés escribir, lo escribís. Si no, igual lo voy a explicar. Me decís si lo entendiste, poneme si sí o si no. Así lo veo. Lo que dice el enunciado es que dijimos que las acciones del entorno van a generar o van a modificar el estado del objeto de estudio, que en una primera instancia está en reposo. No tiene lo que diríamos en criollo, no está en movimiento. Está estático. Entonces, vamos a ver que la segunda ley dice que el estado dinámico de un objeto de estudio, es decir, la cantidad de movimiento vamos a entenderla como todo lo que el objeto o toda esa fuerza que influyó en el objeto alrededor de todo lo que se movió, o sea, de la trayectoria o el desplazamiento que tuvo ese cuerpo. También nos dice que esa cantidad de movimiento cambia respecto del tiempo, dependiendo de la suma de las acciones del entorno sobre él. Esas acciones que, como hoy ya lo dijimos, son las fuerzas que van a interactuar con este cuerpo, se pueden modelizar y ahí dice, la vamos a modelizar como un vector. ¿Recuerdan cuando el otro día yo les decía que una fuerza o la vamos a caracterizar como un vector? Y les pedí, medio feo quedó acá, dame un minuto. Dijimos que la íbamos a la fuerza, la vamos a graficar como un vector. En este caso íbamos a usar a vectores que tengan su posición inicial o el origen en el 0, 0, en el origen de las coordenadas. Y después hablamos de que si teníamos dos fuerzas distintas o dos vectores distintos, lo podíamos sumar. ¿Por qué? Porque podemos sumar vectores y entonces podemos sumar fuerzas. F2. ¿Qué nos dice acá Newton? Esto que está acá en chino básico por ahí, es esto. Este símbolo medio raro se llama el símbolo de sumatoria. ¿Qué nos indica el símbolo de sumatoria? Que vamos a sumar todas las fuerzas que hayan. Pero ¿qué pasa? Las fuerzas que van a participar tienen, en nuestro caso, ¿qué cosa? Dos coordenadas, porque va a tener la coordenada tanto en X como en Y. Entonces, nuestro sistema o esta sumatoria, esta operación, está hablando de sumatorias de vectores que tienen
coordenadas tanto en X como en Y. Y lo que nos dice, por ejemplo, el símbolo sumatoria es que vamos a sumar desde la fuerza inésima, o sea, la I identifica cualquier valor. Por ejemplo, vamos a decir inésimo cuando nosotros tenemos muchísimas fuerzas. Por ejemplo, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así un montón. Entonces, no sé cuántas fuerzas tenga, no me importa en ese momento. Digo que empiezo con la fuerza que se va a llamar 1 y termino en la N. La N puede ser 1.000 millones de 243.304. Cualquier fuerza o cualquier valor que tenga, cualquier cantidad de fuerzas que tenga o de valores que voy a sumar, van a empezar en el 1 y van a terminar en el último. Y me dice que voy a sumar todas las fuerzas. Lo que pongo acá en el símbolo se dice F de I porque voy a empezar con la I inicial y voy a tomar todas las fuerzas. Entonces, cuando me aparece esto, si alguno va a seguir estudiando o por ahí llega a otro nivel, les va a aparecer esto que es medio raro, que es el símbolo de sumatoria. Lo único que vamos a hacer ahí es lo que hicimos en las clases anteriores. Vamos a sumar los vectores. Vamos a sumar las fuerzas. Entonces, volviendo acá, en el caso que teníamos F1 y F2, lo que es una sumatoria de fuerzas, pueden poner así o pueden poner directamente. Si no quieren poner la I o no se acuerdan, eso no hay problema. Con que haga más o menos lindo el símbolo de la sumatoria se entiende. O Fn, la cantidad de fuerzas que tenga. Y por ejemplo, en este caso la sumatoria sería F1 más F más F sub 2. ¿Qué es lo que nos dice Newton con esta segunda ley? Es que esta sumatoria de fuerzas es equivalente a la cantidad de movimiento, la variación de la cantidad de movimiento en la variación de tiempo. Entonces, todo lo que varíe el movimiento, a ver si me queda. Todo lo que varíe el movimiento de ese objeto va a tener una variación en el tiempo porque, como dijimos la otra vez, nosotros no podemos estudiar o desconocernos de que el tiempo corre. Entonces, va a haber siempre una variación de tiempo, a menos que en una primera instancia hagamos el estudio de ese objeto que está en reposo y que en ese momento no varía el tiempo porque lo estudiamos en un instante. Entonces, todo esto me dice que la sumatoria de estas fuerzas equivale a la variación, la variación del movimiento sobre la variación del tiempo, que era parecido a lo que es la velocidad. ¿Recuerdan? La velocidad era... Yo le había hecho la variación de esta forma. Variación ¿de qué? Les había puesto recorrido o distancia, creo que había puesto distancia, para que se entienda. La distancia sobre el tiempo. Entonces, toda esa cantidad de movimiento que recorrió a una cierta velocidad también varió en el tiempo. Nosotros mucho no vamos a entender este concepto, no le vamos a dar tanta importancia porque hay muchas cosas matemáticas que no las tenemos a mano y no las vamos a usar. Pero lo que yo quiero que entiendan más que nada de esta parte de la ley es que si yo tengo que aplicar la segunda ley de Newton, lo que tengo que hacer es saber que si
hay interacción con un objeto, todas las interacciones se pueden sumar. Y las interacciones son las fuerzas. Y que toda esa sumatoria de fuerzas es igual a la variación de la cantidad de movimiento sobre la variación del tiempo. Esta parte nosotros no le vamos a dar tanta importancia, pero quiero que sepan o quiero que me puedan identificar cuando yo les diga a qué equivale la segunda ley de Newton cuando habla de que las sumatorias de las interacciones o de las fuerzas equivale a qué. Y que ustedes sepan que esto es variación de cantidad de movimiento y variación de tiempo. A su vez también podemos identificar esta fórmula que quizás la vieron que aparece en algún lado, que esa suma de interacciones es igual a la masa del objeto por la aceleración. Nosotros estudiamos objetos que van a tener lo que se dice, una masa que no varía. Es decir, ¿cómo se les puedo explicar? Nosotros mayormente no vamos a hacer igual, no se hace un estudio tan exhaustivo. Dependiendo del movimiento, nuestra masa puede variar con el tiempo o más que nada, dependiendo de lo que estamos estudiando, la masa no hace la misma interacción con nuestro sistema. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me apoye sobre una tele con, no sé, con el hombro, con todo mi cuerpo, que apoye una mano. Entonces, por más de que yo, objeto, tenga una masa que no varió, o sea, sigo teniendo la misma masa corporal, o como le decimos mal cotidianamente, sigo teniendo el mismo peso, no estoy interactuando con todo mi cuerpo. Entonces, en estos casos nosotros vamos a despreciar esto, no vamos a ponernos en modo rompes, digamos, y vamos a decir que la masa no varía. Es decir, si yo tengo una pelota que tiene 2 kilogramos, voy a usar que esa pelota siempre tuvo la misma masa y no varió o no me interfirió de ninguna manera, no se deformó, no generó ningún tipo de interacción rara. Entonces vamos a decir que es constante y lo vamos a multiplicar por la aceleración. La aceleración la vamos a tomar de esta forma. La aceleración es la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo. Y esto es otra, igual ahora yo voy a ver si les puedo ya mandar todo lo que preparé de teoría. Entonces esto es. Esto es. Entonces la aceleración la vamos a tomar como la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. O sea, lo que varía la velocidad en el tiempo. Cuando no hay cuando no hay variación de la velocidad, voy a tener una aceleración nula. Porque nosotros si estudiamos algo que tiene una velocidad constante, la variación es nula. O sea, no cambia en el tiempo. Si yo la estudié en un primer inicio, iba a 100 kilómetros por hora. Supongamos que ya pongo mi marco de referencia en un objeto que ya se viene moviendo con una velocidad constante. En el primer momento, yo lo estudio como que ese objeto está aislado. En ese primer momento
por más de que venga a una velocidad constante, está en reposo para mi sistema de estudio. Por más de que el objeto venga en movimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo lo empecé a estudiar, estudio al objeto, no estudio todo lo que pasó antes ese objeto. Entonces, en ese primer momento está en reposo, pero viene con una variación, con una velocidad constante. Si mantiene esa velocidad constante en todo el recorrido en donde yo lo voy a estudiar, no va a tener variación de la velocidad porque mantiene la misma. Y por más de que haya variación de tiempo, o sea que tardó tanto tiempo en mi primer punto de estudio y mi último punto de estudio, no varió la velocidad, entonces no hay aceleración. La aceleración me habla sobre ese cambio de velocidad. Por ejemplo, si en un primer momento mi objeto está en reposo, no tiene tampoco velocidad, pero tengo una aceleración de tantos kilómetros por hora sobre tiempo al cuadrado, voy a tener como una reacción a esa aceleración y se va a generar una velocidad. En este caso, por ahí lo que les tome solamente de esto es que entiendan el concepto de aceleración, que también cuando el objeto va reduciendo la velocidad no se trata de que se frena, sino que hay una desaceleración, porque estamos hablando de interacciones de fuerzas. Esa aceleración se da porque hubo una fuerza que empujó al objeto a moverse. Y a su vez, si ese objeto está perdiendo velocidad o va, digamos, a una velocidad menor acorde a cuando el tiempo aumenta, esa aceleración no es que está frenada, sino que está desacelerando porque tiene una fuerza mayor que la que está ejerciendo sobre el cuerpo. Entonces, lo único que yo pretendo que entiendan de la aceleración es que es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, que a su vez también es una magnitud y que va a existir siempre y cuando haya variación de velocidad. Si estudio un objeto que está en velocidad constante, no va a haber aceleración, y si yo les pregunto sobre un problema en el cual hay una velocidad constante y me dicen que hay aceleración, es algo medio heavy. O sea, lo que yo pretendo es que les consulte, bueno, si este objeto se está moviendo a una velocidad constante, ¿hay aceleración? Que me digan que no. Y les pregunte por qué, porque la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo, y si no hubo cambio en la velocidad, esa variación no existe, y si no hay variación, es cero, y por más de que pase el tiempo, cero dividido cualquier cantidad de tiempo es cero, y esa aceleración es nula. ¿Qué más tengo acá? De acá, lo que nos sirve esto de saber esta forma de la aceleración es lo siguiente. Es que nosotros podemos tomar esta fórmula no, esperen que no voy a escribirlo así, no. Esta fórmula y esta y hacer una equivalencia. ¿Qué nos decía la ley de Newton? La segunda, que la sumatoria de las fuerzas es igual, o la sumatoria de las interacciones es igual a sumar cada interacción de a una, y esa suma
es lo que modifica al objeto en su totalidad, o lo que interactúa en fin con el objeto. Si yo tengo varias fuerzas, sumo todas las fuerzas y voy a tener la interacción total, o la fuerza total. Y también me dice que al ser un objeto con masa constante, puedo decir que esa suma de interacciones es igual a la masa por la aceleración. Teniendo esta equivalencia, puedo hacer lo siguiente. Vamos a tomar este caso. Si fueran más fuerzas, es lo mismo. Igualamos a todas las fuerzas que tengamos. De acá lo que nos sirve esta fórmula es, por ejemplo, si nosotros no sabemos en matemática lo que es derivadas, porque este símbolo o esto que está acá, esta variación, es un término matemático que tiene que ver con la derivada de algo que nosotros no la vamos a ver. No creo que en secundaria la están llegando a dar, pero como no tenemos la herramienta esa matemática o no la necesitamos, podemos hacer esta igualación y sacar la aceleración de todo esto. Esa es una forma de encontrar la aceleración sin usar derivadas, porque mayormente cuando en física se ve lo que es velocidad, aceleración o posición de un objeto, se ve con derivadas o con integrales y es bastante heavy o bastante pesado. Entonces, para verlo a esta altura, con esta fórmula nos basta. Yo lo que voy a hacer es buscar algún ejercicio en el cual podamos implementar esta fórmula para poder dárselo y que lo vean. Y espérenme que me parece que hay tiempo, así que vamos a ver lo que es la tercera ley. A ver si me lo deja copiar acá. No, no me deja. Voy a sacar una captura. Se lee de ahí, se ve lo que dice. Sí. Bueno, entonces, lo que dice la tercera ley ya lo habíamos hablado más o menos y dice que cuando dos objetos modelizados como partículas A y B, dos objetos los vamos a llamar el primero A, el segundo B, interactúan, el vector que representa la fuerza que A realiza sobre B, vamos a ponerlo ahora, lo vamos a hacer más simple, es igual en módulo pero con sentido contrario al vector que realiza la fuerza que B, que realiza la fuerza que B ejerce sobre A. Esto lo que va a decir es que si tengo una fuerza aplicada en un objeto, voy a tener una fuerza igual, pero contraria. Entonces, vamos a dibujar acá.
este objeto. Está bien así. A ejerce una fuerza sobre B. Y a su vez, B va a ejercer una fuerza idéntica, pero contraria en dirección. Lo van a encontrar a estas fuerzas cuando se aplican así, las van a encontrar así, escritas como F de A sobre B, y la otra va a ser F de B sobre A. Entonces, tengo que identificar a esta F1, que va a ser esta, y F2, que va a ser esta. Y lo que me dice es que, bueno, si tengo una fuerza aplicada sobre un objeto, o sea, o un objeto A está aplicando una fuerza sobre un objeto B, ese objeto B también le está aplicando una fuerza, que es idéntica, pero en dirección contraria a la primera. Entonces voy a tener que F de AB es igual a menos F de BA. A su vez también podemos decirlo de al revés. Podemos decir que menos F de AB es igual a F de BA. Esto más o menos lo habíamos hablado y es que en un sistema, cualquiera sea, si yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, ya sea cuando, por ejemplo, voy a empujar una caja, la caja a su vez me va a ejercer una fuerza de misma magnitud, o sea, la misma cantidad de fuerza, pero en dirección contraria a la mía. Cuando hablamos de vectores, nosotros, por ejemplo, no es una resistencia porque si vos hablas del concepto de resistencia, la fuerza es mayor. Esta es idéntica, ¿entendés? Porque después vamos a hablar, o si llegamos, eh, el objeto me está ofreciendo una resistencia si yo lo trato de mover. Si yo le aplico una fuerza, no siempre voy a aplicar una fuerza para mover un objeto. ¿Entendés? Vamos a hablar de resistencia cuando esté hablando de que quiero mover ese objeto para una determinada dirección. El objeto sí me está generando una resistencia. Primero, por esta tercera ley de Newton, en la cual hay una fuerza que es opuesta y de igual magnitud a la mía. Después de eso vamos a analizar por qué se da. Claro. Ahora, no sé si llevemos a energía porque es bastante pesado. Sí. Hay muchos conceptos de física que necesita la matemática o que no se entienden muy bien sin la matemática. Y hay cosas que por ahí se pueden interpretar de física sin hacer matemáticas. Entonces, yo quiero, para mí lo que puede decir, o sea, lo que puedo discriminar de todo el contenido, me gusta más esta parte, creo que es más entendible y nada, lo que yo les voy a consultar es esto, las definiciones de velocidad, de aceleración, que me sepan decir con sus palabras la ley de Newton, la primera, la segunda y la tercera, y ver una modelización de esto, ver un ejemplo en los cuales ustedes me indican o me indiquen qué está pasando, a qué ley se debe, y después ya hacer lo que es la modelización de la situación. Y una vez que hagamos la modelización de la situación, por ejemplo, se resuelve el ejercicio. Pero siempre en física, antes de resolver cualquier ejercicio,
tenemos que contemplar todas estas cosas. O sea, vamos a contemplar el objeto como es una partícula sin masa. En un sistema de referencia, si usamos los ejes coordenados, por ejemplo, es un sistema de referencia inercial, porque vamos a estudiar a nuestro objeto que en un primer momento está en reposo, y vamos a ver que si aplicamos varias fuerzas en ese objeto, todas esas fuerzas van a confluir en una interacción que va a ser la sumatoria de esas fuerzas. A su vez, si vamos a hablar de interacciones, es decir, una interacción entre dos objetos, sabemos que en una primera instancia esa interacción va a generar que haya una fuerza que tenga su equivalente del otro lado, pero en dirección contraria. Ya que ustedes sepan analizar un ejercicio con todo eso y que después, por ejemplo, sea un ejercicio en el cual se mueve un vehículo y me sepan decir la velocidad, me sepan decir en cuánto tiempo hizo un recorrido, me sepan hacer una sumatoria mínima de fuerzas, para mí, con el tiempo que tuvimos, me es suficiente. No sé si tienen alguna duda de las tres leyes, me dicen ahora. No sé si me quieren decir algo entonces. ¿Cuándo sería la prueba? O sea, la La final. prueba yo consulté y por lo que entiendo es, ya te digo, nosotros si mal no recuerdo, creo que arrancamos un 7, ¿no? No, un 9. Era 2. Si mal lo recuerdo, a ver, ya te digo. Espera que tengo que abrir los archivos. Yo no sé si tengo que entregar la nota el miércoles primero o ya tengo que entregarlo lo que sería la semana del 27. Ya ahora yo ya consulté y me tenían que responder para ver cuándo tengo que entregar. Si lo tengo que entregar en lo que sería la semana del primero, yo voy a tomar el parcial el día 1 y 2. Me van a decir quiénes pueden cada día y yo voy a tomar el parcial esos días. Los voy a tomar en ese momento, nos vamos a quedar hasta la hora que sea, pero voy a tratar de dar la devolución o las consultas que les voy a hacer si veo que les falta algo como para, o sea, hagan todo lo que puedan y todas las consultas las hago después, voy viendo si en algún ejercicio les falta algo o alguna duda que veo que tienen, se las hago en ese momento y si ya está, si no hay más que preguntar, ya está, yo les digo que paso las notas, pero si no es esa semana, directamente sería la semana del miércoles 25 y 26. Así que yo ya Ah, le bueno, estaría bien. confirmando entre hoy y mañana. Dale, profe, gracias. Y va a ser Así, con cámara prendida y todo eso, ¿no? no, no porque no están dadas las circunstancias para que pueda ponerme una exigencia. Sí va a ser esto que les dije. Yo quería también ver porque me habían consultado mucho sobre el tema de cómo enviar los archivos y eso.
Quería subirles ahora, entre hoy y mañana también hice un tutorial para poder cambiar los archivos y eso. Pasa que a veces no tengo el tiempo para sentarme a ver que suba bien todo lo que es el video de YouTube. Entonces, tengo que estar vigilando y tengo que subirlo. Ni bien cuando estoy sentado cerca de la computadora lo puedo hacer. Entonces, porque yo lo grabo ahora, por ejemplo, queda grabado y tarda un tiempo en que me lo envíen al mail. O sea, es como que hace una reescritura del video, me lo mandan al mail, yo lo tengo que descargar y ahí subirlo a la plataforma de YouTube. Ni bien lo subo, también tarda un tiempo, se verifica todo, tengo que verificar de que haya subido bien y ahí recién puedo mandarles el link. Así que eso lo voy a tratar de hacer entre hoy y mañana, ya subir todos los videos que tengo y mandarle esta parte de la teoría un poco mejor redactada o más entendible. Y, ¿qué más? Creo que nada más quiero de esto. Y les voy a poner la fecha de entrega de lo primero, lo que quiero que hagan el ejercicio de medición, ya para este fin de semana. Así ya lo puedo revisar para el otro, ya lo tengo en cuenta para tenerlo para el parcial. Y nada, ni bien me respondan para cuándo tengo que entregar las notas, ya les digo. Si tenemos una semana más, mejor, porque si no la otra semana ya sería la última clase. Eh, Igual capaz que le meta una o dos clases más, que más que nada después de Newton, perdón, de las leyes de Newton, vamos a hacer algunos ejercicios de fuerzas, algún ejercicio de modelización de una situación particular y, y no vamos a ver mucho de lo que es tiro oblicuo o movimiento rectilíneo uniforme, porque necesitaría mucho más apoyo matemático o soporte que, que no está dado el tiempo para que lo veamos. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más teórico, lo más, digamos, más razonable, toda la parte que se razona más como digamos, de la física, todo lo que pido es que razonen qué es lo que estamos haciendo. Si hay muchas interacciones, se dicen que hay muchas fuerzas. Si hay muchas fuerzas, las podemos unificar y tener una resultante, como dijimos a lo primero, la vamos a llamar resultante. Esa resultante va a ser la sumatoria de esas interacciones, que es lo que me dice la segunda ley de Newton. Ya esa resultante la puedo igualar a la masa por la aceleración, siempre y cuando la masa sea constante. O sea, todo esto que yo digo, por ejemplo, que la masa es constante, todo, cuando ustedes me resuelvan el problema, lo tienen que especificar. Tienen que poner, voy a modelizar al objeto como una partícula sin masa, voy a contemplar de que la masa es constante, por eso puedo decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y si hacemos un ejercicio de aceleración, o sea, quiero que me saquen la aceleración, van a poder sacarla de ahí. De eso nada más, no puedo ponerme más en ninguna exigencia. Quiero ver qué otro tema les puedo dar, o sea, voy a meter para la otra clase, pero es hasta acá la parte de leyes de Newton quería llegar. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, profe, está bien. Decime, Ezequiel. Yo tengo un problema por el tema de no sé cuándo va a ser Sí, la por eso prueba, le, pero le- le pregunté hoy a la Secretaría de Asuntos Docentes para que me diga, porque no sé cuándo hay que entregar. Porque si me dice que lo puedo entregar en la semana del 2, lo tomo el primero para darle un poco más de tiempo. ¿Está bien? Y si sí, me dicen porque, que no, ya les aviso entre hoy y mañana que va a ser el 25 o el 26. Vos elegís una fecha. claro, porque mi problema es que estoy cursando tres, contabilidad y matemáticas y física, que era que tengo con usted, pero el tema es que las tres están los miércoles, por eso
Y las Bueno, tres van a dar la prueba el mismo día, si usted da el mismo día, seguramente. Por eso va a no, haber por eso una lo puedes para elegir miércoles o jueves, porque tengo algunos chicos que están así o que pueden entrar, por ejemplo, hoy o mañana, pero por ahí pueden entrar hoy y justo en el laburo lo pueden pedir para el jueves. Entonces no tengo problema con eso. Ah, ok, ok. En la prueba va a pedir que hagamos los dibujos como hizo ahí, Sí, de la si lo pueden masa. hacer en hoja y lo pueden sacar una fotografía. Yo lo que voy a hacer, perdón, lo que hice es armar un tutorial de cómo con esa fotografía armar un archivo mínimamente de Word, porque a mí me facilita que me envíen solamente el archivo y que ya estén todas las fotos de las hojas en el mismo archivo, porque va a ser un lío si, por ejemplo, vos me mandás, ya sea por WhatsApp o por mail, 5 imágenes, por un decir, ¿no? 5 carillas. Entonces se me va a mezclar, entonces por ahí si lo pueden hacer y me facilitan eso, no voy a tener tanto problema en poder visualizar todo lo que es eh, las imágenes y poder hacer la corrección ahí en ese momento. ¿Está bien? Entonces podemos escanear las hojas si las dibujamos y ponerlas en un PDF para que En quede más PDF, cómodo. claro, exactamente. Hoy algunos, por ejemplo, yo no busqué eso, pero hay perdón, un programa que le sacás la foto, eh, eh, es un programa de celular. Con esas fotos vos entras al programa, subís esas imágenes al programa y te la guarda ya como un PDF directamente. Y Cam Scanner se llama. Claro. Entonces te ahorras todo eso si no tenés la computadora. Si tenés el celular, lo haces ahí, lo usás si querés para ahora, lo desinstalás después. Para el que no tiene mucho espacio, por ahí no le da utilidad, lo puede hacer así. Eh, Solamente eso. Yo pido que hagan los ejercicios estos así, de esta manera, por eso en lo que doy en los videos es como quiero que lo resuelvan y que escriban todo. Yo por ahí no tengo la facilidad acá de escribir todo porque me cuesta más por ahí con la parte de la computadora. Pero ustedes escriban todo. Por ejemplo, esto de modelizo como una partícula sin masa, escríbanlo. Voy a contemplar que la masa es constante porque no voy a ver si hay variación en ella y pónganlo. Voy a usar esta fórmula porque lo dice la segunda ley de Newton que indica esto. Si lo tienen después de que corrija esto también de que les voy a pedir que me hagan una descripción de las leyes de Newton con sus palabras, mejor porque voy a ver si lo entendieron y también voy a poder indicarles si está bien, ya lo tienen ahí para usarlo mismo en el parcial. Y el ejercicio que les voy a pedir que entreguen para el fin de semana, que es el de las mediciones, que yo lo voy a tomar como corrección también para ver si lo saben hacer y ya tienen un ejercicio que va a ser casi idéntico al del parcial. Perfecto, profesor, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda más. Yo no sé, había preguntado Sarina, yo no tengo el Classroom porque para armar un Classroom tengo que tener un permiso de la institución. Como yo no tengo ninguna institución o la institución que me regula a mí no me tiene como un cargo, digamos, titular, no tengo un Classroom. Entonces yo lo que hago es, voy a ver, armé lo que es una planilla ¿cómo se dice? Un cuestionario de Google, pero no sé si todos van a poder hacerlo ahí. Entonces, por ahí prefiero pasarle lo que va a ser el parcial en un PDF, así como les mandé recién los archivos, que los vean, que si quieren hacerlo en un Word, si quieren escribirlo en hoja, no hay problema, como les sea más fácil, y me mandan el archivo. O en el caso de que les cueste mucho y no tengan otra solución, las imágenes. Sí, lo que yo quiero es que tengan, o sea, tienen todas las clases de lo que voy a tomar. Lo que no puede subir es porque no lo voy a tomar. O sea, todo lo que hice los ejercicios es para que sepan que algo de eso voy a tomar. Seguramente algo de lo que hablamos de trayectoria, de lo que hablamos ahora de fuerzas, de las leyes de Newton, para modelizar un problema. Seguramente les dé un problema, ahora les mande eh,
un problema para que lo vean y lo puedan resolver y ya saquemos las dudas la clase que viene. Uno de mediciones y uno de unidades de medida. Seguramente sean 4 ejercicios y 2 que sean problemas así como para resolver y indicar todo lo que vimos en contenido. ¿Alguna otra duda más? Bueno, nos vemos entonces.